El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 28 de junio. Hoy el mundo se recuerda ese incidente en Stonewall Hall, por lo que hoy es el Día de la Diversidad Sexual. Hoy es el día también de la comunidad LGBTIQ+, y un día en el que pues empezamos la semana en el que el presidente Cortizo cumple un año al frente del gobierno. Vamos a tener una semana llena de rendición de cuentas en un momento en el que hubo cambio de gabinete, donde pues tal vez la figura más emblemática de ese cambio fue la salida de Rosario Turner y de cómo eso va a modificar el manejo oficial frente a la pandemia de COVID-19, donde que no da tregua, pues, y los epidemiólogos han dicho que posiblemente en un mes, o por mediados de julio, ya podemos llegar a tener más de 50.000 infectados y cerca de 1.000 fallecidos. Una semana donde Juan Carlos Varela envió 2 comunicados diciendo que era muy honrado, muy valiente, pero el jueves nos dejó a todos esperándolo en esa audiencia de validación de pruebas donde Sidney Citón presentó la ruta del dinero, esas coimas de Odebrecht que se les pagaron a Jaime y a Michel Lazo y que terminaron pagando cuentas en China de etiquetas y botellas. Una semana también donde pues, los problemas raciales y sociales pues, no solamente ya van a ser exclusividad de los Estados Unidos, sino que esta semana se dio el caso, primero, del lanzamiento de la plataforma Esther para empezar clases en las escuelas oficiales y las particulares que no han empezado de forma virtual. Los maestros ya han dicho que no es suficiente. Igualmente, los trabajadores se levantaron el jueves de la mesa tripartita y han dicho, bueno, se estuvo rumorando de la posibilidad de eliminar el 13º mes de agosto, de renuncia a ciertos de sus derechos sociales y laborales. Y así andan las cosas, José. Así es, Fernando. Buenos días a todos. Y Fernando, esperábamos al expresidente Juan Carlos Varela que asistiera a esa audiencia porque recordemos, yo no sé si ustedes lo recuerdan, cuando en una entrega de esas habitaciones, de esos apartamentos que él hacía, dijo que siguieran haciendo tipos de programas de opinión, que él estaría el día fuera de su gobierno, estaría dando la cara. Pues nos quedamos esperando la cara del expresidente Juan Carlos Varela el jueves pasado. Sin embargo, una semana, Fernando, también, y amigos televidentes, donde esta destitución de la ministra de Salud, Rosario Turner, deja muchas interrogantes. ¿Por qué en este momento? ¿Qué sucedió realmente ahí? Lo bueno que se puede sacar es que colocan o designan a alguien que ya tenía conocimiento, venía trabajando de la mano también con la ministra de Salud, Rosario Turner, para seguir con ese trabajo. Pero esta semana también se va a dar algo importante, el desembolso de esos $100 en el vale digital, que siguen las protestas, pero muy minúsculas, donde también vimos a los universitarios salir la semana pasada a las calles por ese recorte presupuestario a la Universidad Nacional. Además, ¿cuál va a ser el mensaje del presidente Laurentino Cortizo este 1 de julio? Es la expectativa para esta semana y también las reactivaciones de los próximos bloques. No se ha hablado prácticamente en un mes de esa reactivación de los próximos bloques. Ya las personas empiezan a desesperarse cuando vemos que los casos todavía siguen aumentando en nuestro país, Fernando. Bueno, Guy de la Rosa está, como siempre, con nosotros desde los Estados Unidos, infectólogo panameño. Guy, porque la pregunta que todos nos hacemos semana a semana es ¿qué hace falta para que pues, panameños volvamos lleguemos primero a ese bloque 3 y volvamos a esa nueva realidad? Pues, ¿hasta cuándo seguiremos con esas salidas
pues, segmentadas por edad, por número de cédula y por sexo. ¿Y qué se necesita? ¿Hasta cuándo podremos vivir esto? Y si cuando habrá negocios a dónde ir. Ya los distribuidores de autos han dicho, hemos perdido 420 millones de dólares durante este encierro, y el comercio al por menor ha dicho, muchos de nosotros ni siquiera van a volver a abrir. Guy de la Rosa de Boston, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la teleaudiencia. Sí, y esto es un tema muy importante, Fernando, porque yo quisiera dejar en claro que la razón fundamental por la que hacemos un periodo de cuarentena es para darle el tiempo necesario para que el sistema de salud esté preparado para el incremento de casos. A mí me llama muchísimo la atención, Fernando, cuando existe alarma por el incremento de casos. Esto era de esperar, y esto es algo que es característico de la alta transmisibilidad de este virus. Hoy en día tenemos un incremento del caso que se diagnostican día a día, y realmente esto no debe sorprendernos. El punto crítico aquí es que esta prolongación de estas cuarentenas y la llamada política de acordeón lo único que va a hacer es acentuar en una manera realmente dramática la situación económica del país. Hoy en día tenemos una pandemia que está flagelando día a día lo que es las vísceras del panameño. En Panamá lo que tenemos es hambre en las clases necesitadas, en las clases pobres, gente que tiene trabajos eventuales, que requiere de devengar un salario. Obviamente existe cierto grado de ayuda que el gobierno está ofreciendo para estas clases necesitadas. Sin embargo, tenemos que reconocer, Fernando, esto no es suficiente. Ahora pasemos al ámbito económico con lo que es la micro, pequeña y mediana empresa. Muchas de estas compañías no regresarán, y en la medida que prolonguemos toda esta cuarentena, lo que vamos a hacer es profundizar aún más este problema económico, del cual realmente será muy difícil salir adelante. Así que mi recomendación es, número uno, tenemos que establecer campañas de concientización. A mí me llama muchísimo la atención, Fernando, cuando veo programas o veo videos en las redes sociales y veo panameños que realmente están haciendo caso omiso al real problema que tenemos, que es la pandemia. No hay uso de máscaras, no existe distanciamiento social, y realmente uno se pregunta, ¿qué es lo que está fallando aquí? Yo pienso que hay que establecer campañas efectivas, campañas directas de concientización de la población, para de esta manera tener una reapertura dentro de un marco de seguridad, Fernando. Hoy tenemos la data, hoy la ciencia realmente apoya el uso de las mascarillas quirúrgicas, la ciencia realmente apoya todas estas medidas de mitigación, como es el lavado de las manos y el distanciamiento social. Todas estas medidas funcionan siempre y cuando sean aplicadas de manera universal por la población en general. Guy, la gran pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes en Estados Unidos, pues donde pareciera que hay una segunda ola de pandemia y los negocios han tenido que abrir? Empieza ya las ligas, las ligas mayores de béisbol, sin gente, pero empieza. Los centros comerciales están abiertos. ¿Qué están haciendo ustedes que no podemos hacer nosotros en Panamá? Claro, lo que se está haciendo, Fernando, es un excelente punto. Ha sido una apertura gradual. Sin embargo, no ha sido una apertura sin contragolpes, no ha sido una apertura completamente sin problemas. Observemos lo que está ocurriendo en Texas. El estado de Texas, actualmente el gobernador Greg Abbott, acaba de indicar casualmente en el día de hoy que se va a hacer una pausa a la apertura económica. Actualmente el estado de Texas está en la fase 3 de apertura, lo cual implica que los restaurantes podían incrementar su capacidad a un 75% y los negocios podían incrementar su capacidad a un 50%. Y hoy en día se ha colocado una pausa. Sin embargo, no se echa para atrás. Lo que se hace es una pausa, se evalúa y obviamente, dependiendo de la situación, entonces se toman ciertas pautas. Pero echar para adelante y echar para atrás, echar para adelante y posteriormente para atrás, realmente es contraproducente en estos casos, Fernando. Y tenemos un grueso de la población, como dije anteriormente, que están siendo flagelados día a día por esta pandemia, y realmente yo pienso que este aporte este apoyo que se le está dando a estas personas con necesidad no es suficiente. Así que la reapertura realmente es una necesidad. Pienso que se puede hacer dentro de un marco de organización progresivamente, pero frenar, echar para atrás, porque el número de casos se está incrementando, eso es de esperar. Cada vez que abramos un bloque y vemos el reporte de la OPS, el reporte de la OPS es
claro y enfático. En el momento en que se hizo la apertura del bloque 1, en el momento que se hizo la apertura del bloque 2, lo que vimos fue un incremento de casos. Esto no debe ser motivo de sorpresa. Sin embargo, quiero enfatizar, el sistema de salud tiene que estar preparado. Yo me pregunto, Fernando, la adición de 30 camas al hospital de la Caja del Seguro Social, el complejo hospitalario metropolitano de la Caja del Seguro Social, con adición de 30 camas, ¿será esto suficiente? Me pregunto si las 80 camas aproximadamente del hospital modular serán suficientes, y lo que tenemos que hacer aquí es un examen de autoconciencia y evaluar si realmente el sistema de salud se está preparando para este incremento en el número de casos que vamos a observar, ya sea con la apertura del bloque 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Así que el sistema tiene que estar en capacidad de absorber todos estos casos. Algunas de estas personas terminarán en intensivo, algunas personas terminarán en ventilación mecánica. Es la responsabilidad del Estado de proveer estos servicios de salud y asegurarse que este periodo que están utilizando de cuarentenas, el periodo nuevamente de esta estrategia de acordeón les permita realmente tener la capacidad para poder dar los servicios de salud a la población a medida que el número de casos se va a incrementar. Este virus va a continuar circulando dentro de nuestras comunidades. Este virus lastimosamente va a causar mortalidad, y lo que tenemos que hacer es prepararnos para poder afrontarlo. Este cierre, este lockdown, esta cuarentena realmente va a causar un daño económico del cual Panamá va a tener grandes problemas para salir adelante. Guillermo, lo que todo el mundo se pregunta es, ¿le pasó factura la multa al PRD de Rosario Turner? Pues que la rumorología política dice que ella le dijeron que iba a dejar de ser ministra 10 minutos antes de ponerle a su reemplazo. Memo. Muy buenos días a todos los que están en el estudio, al doctor de la Rosa y a todos los que nos están viendo acá en Canal 21. Bueno, quisiera comenzar por el origen de todo esto. La doctora Rosario Turner se sentenció políticamente el día que se desmarcó de lo que se estaba haciendo en presidencia, cuando en aquella conferencia de prensa prácticamente retó al entonces viceministro de la presidencia diciéndole, mira, aquí ya yo tengo unas cuantas propuestas para los respiradores. Eso no cayó bien en el vicepresidente de la República, y él se ha convertido en un aliado del presidente del PRD, Benicio Robinson, que a su vez ya estaba perdiendo, digamos que el control político, porque lo he dicho varias veces, el PRD no es un partido político. El PRD es una federación de partidos en los cuales ellos negocian espacios dentro de los gobiernos. Y por eso ustedes ven cómo ha ido ganando terreno el grupo de Martín Torrijos dentro del gobierno para acomodar un poco al grupo de Benicio Robinson en detrimento del grupo de Pedro Miguel González, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, ministras como la de Trabajo, la ex ministra de Salud y el actual ministro de Salud, que también representa a uno de esos grupos. La nueva ministra de Desarrollo Social, con mucha experiencia en el tema, pero ella representa un grupo dentro del PRD. O sea, no hay un tema de equipo, porque el mensaje que se manda al mundo cuando tú cambias al ministro de Desarrollo Social y al ministro de Salud es que no te preparaste y no hiciste el trabajo de salud, y no te preparaste y no hiciste el trabajo para garantizar la alimentación y bienestar a la ciudadanía. Yo no estoy seguro de que eso haya sido tan rotundo, pero lo que sí me queda claro es que desde el punto de vista político, los cambios que se hicieron esta semana fueron para quitarle un poco de presión a la interna del PRD. La apertura del primer bloque, la eliminación de la ley seca, no fueron basados en ningún parámetro de salud. Nos dimos cuenta todos. Fueron basados en coyunturas políticas. Cuando la cosa se puso fea y las encuestas dijeron que la opinión pública se estaba volteando negativamente hacia el gobierno, pues se comenzaron a hacer todo este tipo de cambios. Ahora hemos visto que el gobierno ha tenido que ralentizar. Y estoy de acuerdo con lo que dice el doctor de la Rosa. No ha habido la suficiente campaña de educación para que los ciudadanos se eduquen en la verdadera razón por la cual muchos hemos tenido que confinarlos. Y es que tenemos que aprender a convivir con esto. Mira, yo en la radio durante la semana estuve entrevistando a gente en Roma, en Madrid, en Salamanca incluso,
en Nueva York, que me cuentan que al principio todo el mundo salió a la calle, hubo pues mucho entusiasmo, vamos a comprar, pero después eso con el tiempo se ha ido ralentizando al punto de que muchos han ido cerrando sus negocios, y lo otro que ha quedado es la crispación política que se está dando en los gobiernos de estos países, Estados Unidos, España, Italia, donde han pasado lo peor de la pandemia y se han quedado pues con estas secuelas. En un país como Panamá, donde no tenemos instituciones fuertes, donde no tenemos un sistema de justicia claro, ¿qué nos espera? Yo creo que no tenemos idea de la magnitud de lo que viene. Claro. Ahora el gobierno ya no le cabe una persona más. Con los 35,000 funcionarios de excedente que nombró el gobierno anterior, le dieron casi cero margen a este gobierno para que pueda amortiguar todo ese montón de trabajadores que van a ir saliendo. Y les voy a dar otro punto más. Durante los últimos 2 meses han estado saliendo del país una gran cantidad de extranjeros. Al principio, en el mes de marzo y abril, los que salían por razones humanitarias eran turistas que se habían quedado en Panamá. Lo que está saliendo ahora, y ustedes lo pueden ver en los aviones que se van, son inversionistas, ciudadanos extranjeros que decidieron venirse a Panamá, a hacer raíces, a poner su dinero acá, y que no le ven un futuro económico al país, por lo menos al mediano plazo, que no ven una luz en el camino, un gobierno que no irradia optimismo, aunque dentro de todo esto, y se han comenzado a ir a sus países, incluso a países sudamericanos. Entonces te das cuenta de eso, y eso va a tener un resultado, y es que mucha gente, cuando se abra el tercer, el cuarto y el quinto bloque, se va a encontrar con que ya su empleador se fue. No van a tener empleador. Incluso ya hay muchas oficinas que están cerrando y los empleadores están diciendo a los trabajadores, olvídense, no van a ir a oficina, van a seguir trabajando por lo menos un año en teletrabajo y vamos a tener que reducir la capacidad de mano de obra. Eso es lo que está sucediendo y ese es el panorama que yo siento que el gobierno no tiene un plan, y con estas mesas tripartitas que se están dando tampoco se irradia mucho, además de que el Código de Trabajo es casi inflexible en cuanto a lo que puede hacer el empresario en Panamá. Es como una camisa de fuerza que hemos quedado todo, y esto requiere una colaboración estrecha entre el Ejecutivo y el Legislativo, y eso no se está dando. El PRD tiene controlado completamente el Legislativo y el Ejecutivo directamente no tiene operador político para tirar puentes. Eso es preocupante. Así es. Voy a información comercial. Cuando regrese un año de gobierno de Laurentino Nito Cortizo, ¿qué tan cerca estamos de esa vacuna? Y cuáles serían pues las rutas hacia la consecución de esta. Se levantan los trabajadores de la mesa tripartita, más pues convulsión social después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 28 de junio y una semana también donde pues la lamentable noticia de la partida del amigo Manuel de León Fonquet, quien el pasado domingo, en la madrugada del domingo al lunes, pues perdió esa batalla contra el COVID. Una semana donde Nito Cortizo cumple un año de gobierno. Va a haber rendición de cuentas de varios ministros obviamente vía virtual. Va a haber también las consecuencias de ese levantamiento de parte de la clase trabajadora de la mesa tripartita, que estaba analizando cómo debía ser la economía de post-COVID, de la llamada nueva realidad. José. Así es, Fernando, y eso llama mucho la atención porque no logran ponerse un acuerdo. Ellos mencionan de que dentro de esta reunión que se ha venido realizando, solamente son los empresarios los que toman la palabra y al final el Ejecutivo es el que va a tomar las decisiones, cómo va a actuar, cuáles van a ser esas estrategias. Mientras eso sucede, todavía hay cientos o miles de desempleados y de personas esperando en su casa que le digan qué va a pasar conmigo. Mientras tanto, ya se están desesperando porque ya muchos están perdiendo trabajo. Incluso se habla solamente de los que están en contratos suspendidos, pero ¿qué pasó del personal eventual? Ya muchos han perdido su empleo
y sin haber cobrado un centavo en los últimos meses, y ya eso viene preocupando porque también se tiene que ir sumando las estrategias de seguridad, que únicamente no nos tenemos que enfocar ahora mismo en el sector salud, que es lo principal, es lo importante en estos momentos, pero hay que ver la seguridad, Fernando, y Memo nos podrá decir también, porque esa desesperación podría llevar a un caos social, es decir, darse saqueos en algunos comercios, aumentarse los robos, como lo hemos visto en los últimos días, que ya los robos se están yendo hacia algunas residencias, y hacia allá también tiene que ir enfocado estas estrategias que va a implementar el gobierno en los próximos días, y por supuesto ese mensaje al país de esa rendición de cuentas de este primer año de gobierno, que ha sido bastante difícil con este tema de la pandemia y con una economía como la que nos dejó la administración pasada y que íbamos a tratar de recuperarla. Sucede esta situación poniendo los números bastante rojos, Fernando. Guillermo, situación de lo que estaba explicando José Luis, este levantamiento de los trabajadores de la mesa tripartita y el hastío de personas que no solamente pues haciendo magia con esos bonos, sino qué deben hacer pues una vez empiece esa nueva realidad donde vamos a encontrar 400.000 personas sin trabajo, pues haciendo un cálculo conservador. Mira, el problema es que el gobierno se gasta un poco más de 300 millones de dólares en planilla cada mes. Eso te hace que, ponte, en 3 meses se gasta 1.000 millones. ¿Cuánto fue la última vez que pidieron? 2.500. Bueno, eso se acabó en 6 meses y medio, 7 meses. ¿Cuánto vas a pedir más? 2.500 millones. ¿Qué vas a hacer? Necesitas líneas de crédito para salir a terminar construcciones en la Ciudad de la Salud, que ni siquiera se ha tocado ahora mismo, el aeropuerto internacional. Bueno, una serie de cosas. Tienes la mina parada. Entonces, tienes una serie de situaciones que lo que están haciendo es creando un verdadero caos económico, no para hoy, en un muy corto plazo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo quiero recordarles lo que sucedió en la Argentina del Corralito del año 2001. El problema ahí fue que la clase media se quedó sin liquidez y los grandes capitales se fueron de la Argentina y pusieron la plata en Panamá y en Nueva York. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Lo que va a pasar ahora es que va a haber, igual que en Argentina, un retroceso en la escalera social. Muchísimas personas que están en la clase media ahora mismo no lo van a soportar y van a retroceder. No van a poder pagar sus casas, no van a poder pagar sus carros, van a tener que sacar a sus hijos de la escuela privada y llevarlos a la escuela pública, que se va a saturar. Espérate, vas a tener que donde mucha gente de la escuela pública, y es lo que hablaba yo el jueves con Lucy Molinar, hablaba una deserción importante, donde en la casa supuesto, habrá que tirar Fernando, todos los brazos en el interior a la calle. No va a quedar nadie en un aula. ¿Quién va a estar? Los niños van a volver a la caña, van a volver a recoger café. Aquí, no, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tirar a la policía para que no lo hagan? Eso es lo que lamentablemente nos espera si no se toman medidas adecuadas. No sé cuáles, la verdad es que los economistas incluso no se ponen de acuerdo, pero eso es lo que hay. Entonces, ¿cuál es mi temor? Ni siquiera nos pudimos poner de acuerdo para afrontar la pandemia. Mira, me decía alguien en Roma, lo que no pueden creer en Europa es que América Latina no se haya preparado, viendo lo que les pasó, con la poca información que tenían de China, cuando ya se tenía más información de Europa, América Latina tenía un poco más de elementos con qué trabajar. Y tú ves, como decía el doctor de la Rosa, que ahora estamos que vamos a poner 30 camas aquí, que vamos a poner 2 respiradores allá, que vamos a pedir las donaciones por acá. Pero es que la idea era que nos confináramos para que el sistema estuviera listo para esto. Y no lo está, evidentemente. Entonces estamos viendo repuntes en toda Centroamérica. O sea que no es que hay opción, va a ser algo largo. Si Europa logró en casi 3 meses y medio contenerlo, en una América Latina no preparada ni siquiera para vivir, nos va a tomar mucho tiempo, y cuidado que vamos a tener que convivir con una línea ascendente por muchísimos meses. Entonces no puedes parar completamente la economía, tienes que meterle creatividad. Y la última vez que vimos al presidente, que estuvo casi que desaparecido durante 2 semanas y media, fue para quitar ministros, que eso tampoco es que te manda un buen mensaje. Sí. Entonces, ¿qué es lo que queda? El mensaje del 1 de julio.
¿De qué va a hablar el presidente el 1 de julio? Si la mesa tripartita tiene hasta el último día de este mes. El problema aquí es que no se está mandando mensajes positivos a la población porque no hay liderazgo. Y tristemente la oposición tampoco juega un gran papel que digamos, porque no se le ha convocado precisamente, que ese es otro tema. No se ve unidad de acción. Entonces, si no se ve unidad de acción arriba, lo que está haciendo la población, preparándose para lo peor. Yo creo que todo el que me está viendo ha visto el incremento de esos carros que venden frutas en sus calles. Yo vivo en una calle sin salida donde jamás entraba uno. Ahora se topan en la calle sin salida. Y ya me ha tocado ver gente tocando la puerta pidiendo comida, algo que en mi vida había visto. Bueno, eso está pasando ahora. Dentro de 6 meses, esto se va a multiplicar si no se toman las medidas. Tenemos que aumentar la posibilidad de tener bancos de alimentos. Tenemos que aumentar la posibilidad de tener albergues. Y me temo que la deserción escolar lo que va a traer también, porque no es que van a salir a trabajar, van a buscar cómo resolver. Y mucho de eso tiene que ver también con la seguridad. Está pasando muchísima droga por Panamá, que ese es otro gran problema del cual no nos estamos poniendo atención. Para eso quitaron los radares y para eso quitaron los helicópteros y para eso destruyeron todo el sistema de seguridad que se había montado. El Ministerio de Gobierno tiene una experta en temas nucleares y temas del sureste asiático, y me parece muy bien, pero yo creo que había que hacer algo porque es que no estamos en un momento de paz precisamente, estamos en un momento complicado en la seguridad, y lo que viene evidentemente va a ser mucho peor porque ya nuestros problemas se están mudando al resto del país. Y también tenemos el otro problema, que es que Colombia nos tira del otro lado de la frontera a todos los migrantes que pasan por ahí, y Panamá se ha convertido en un sitio de una especie de hospital donde en la frontera de Costa Rica y en la frontera de Colombia tenemos refugiados. Somos un país que emite debilidad al resto del mundo y se aprovechan de nosotros. Guy de la Rosa, parte de la solución mundial pasa por la vacuna. Guy, ¿qué tan cerca? Pues esta semana una de las grandes noticias esperanzadoras fue pues esa vacuna auspiciada o investigada por la Universidad de Oxford. Esta vacuna, la que está manejada por Moderna, pues tienen esta carrera y junto al equipo chino que van a por la vacuna esa que sería tal vez la gran panacea para esta pandemia. Claro. Y ese es gran parte de la situación. Pienso que las vacunas realmente representan este avance que requerimos para poder contener y obviamente hasta cierto punto eliminar esta pandemia. Creo que hoy en día existen 3 compañías, en mi opinión personal, que están en liderazgo. La primera es Moderna con su vacuna de mRNA, está en fase 2 actualmente. El estudio de fase 3, Fernando, comenzaría en el mes de julio. La segunda compañía es Pfizer, que también tiene una plataforma de RNA mensajero con su vacuna y han dado grandes pasos. Actualmente están en un estudio de fase 1, 2. Y la otra compañía, no nos podemos olvidar, es AstraZeneca. AstraZeneca está básicamente trabajando junto con la Universidad de Oxford, Instituto Jenner, para básicamente llevar hacia adelante su vacuna. Lo interesante es, Fernando, que AstraZeneca se ha dado cuenta que la realización de la vacuna, por ejemplo, en ciertos lugares en Europa, donde el número de casos va en patrón creciendo, va en disminución, no le permitiría evaluar la eficacia de la vacuna de la manera rápida como ellos quisieran. Lo que están haciendo, Fernando, es expandir estos estudios clínicos a aquellos países que están siendo flagelados por el COVID-19, particularmente Sudáfrica y Brasil, interesantemente. Así que lo que se están haciendo en este caso es expandir el número de centros de estudio, de manera que estos países como Brasil, que están teniendo un número incrementado de casos, puedan participar en el estudio. Esto significa un enrolamiento mucho más vertiginoso en los estudios y obviamente el enrolamiento vertiginoso implica generación de data más tempranamente. Así que pienso que tenemos que tener esto en una perspectiva positiva. Ya se ha comunicado que existe la posibilidad, Fernando, de tener esta vacuna accesible para finales del 2020. Yo pienso que un escenario un poco más realista, Fernando, sería que la vacuna estaría accesible
para principios del 2021. Es decir, ese primer cuarto del 2021, enero, febrero, marzo, creo que vamos a poder tener una vacuna. Ahora, realmente yo no he puesto a una compañía. Realmente yo apuesto a múltiples compañías, Fernando. Hoy en día tenemos aproximadamente 16 vacunas que están siendo evaluadas en estudios clínicos en humanos. Las compañías son múltiples, como he mencionado anteriormente: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, me parece que está en posición de liderazgo. Sin embargo, no nos debemos olvidar, Fernando, que también está Inovio, también tenemos a Novavax, tenemos a BioNTech y a Johnson Johnson. Y estas son algunas de las compañías que realmente también están trabajando de una manera vertiginosa, de una manera ardua para poder generar vacuna. Incluso una buena noticia que solamente en las últimas 24 horas es el hecho de que Moderna está actualmente con una asociación con la compañía Catalyst. De esta manera, ellos aumentan la capacidad de producción de la vacuna. Así que creo que hay buenas razones para tener optimismo con respecto no a la presencia de una vacuna, sino de múltiples vacunas, quizás a finales de año, sino para principios del 2021. Y quiero dar un ejemplo, Fernando, porque realmente para poder comprender la velocidad a la que estas compañías están trabajando, tenemos que hacer un poquito de historia aquí, Fernando. La vacuna, por ejemplo, de la papera, demoró 4 años poder realizarse. La vacuna del ébola demoró aproximadamente 5 años. Y la vacuna contra la influenza demoró aproximadamente 1 año. Aquí estamos hablando de generación de una vacuna contra COVID-19 en aproximadamente 1 año. Y esto yo creo que nos deja un tanto claro acerca de la velocidad que se está trabajando hoy en el campo de vacunas. No nos debemos olvidar que existe una gran inversión a nivel mundial. No solamente los países están contribuyendo con este grado de inversión, sino también a nivel de que es las compañías. Las compañías están invirtiendo enormemente para incrementar su capacidad de producción de las vacunas y de esta manera suplir la demanda de la producción mundial, la cual obviamente es absolutamente necesaria para poder atacar esta pandemia. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, Juan Carlos Varela en el banquillo de los acusados. Realmente, y pues, ¿qué debemos esperar esta semana donde se cumple el primer año de gobierno de Laurentino Cortizo? Es un año de gobierno donde la mitad ha sido con este confinamiento y todos los problemas atraídos por el caso del coronavirus. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 28 de junio. José, ¿qué nos espera esta semana además de la rendición de cuentas de los funcionarios del gobierno de Laurentino Cortizo? Además, Juan Carlos Varela, pues con el viejo truco diciendo, no, es que hay que eliminar esta audiencia porque yo no vivo ahí. Ahora vive una isla. No vivo ahí, vivo en una isla, dice. Vive una isla, se escondió, bueno. Y él dijo que jamás se iba a esconder Fernández, que daría la cara. Ni él ni pues, Dubá. Dubá dice que no aparece, que ni siquiera tuvieron que nadie poner un sabe defensor dónde vive de oficio. ahora. Así que bueno, Así la que cosa si fue que sabe qué es de la vida del ex tesorero que del le Partido ayuden al Panameñista, Ministerio que Público. Por favor, le digan al Ministerio Público. para que lo ubiquen donde se encuentra. Bueno, aparte de toda esta situación con el expresidente Juan Carlos Varela, se espera también, llega el mes o entra el mes donde vamos a ver qué estará pasando en el Ministerio de Educación con ese retorno a clase a través de manera digital y también a distancia. ¿Cómo va a llegar? Ya comenzaron a repartir algunos libros de docencia para los estudiantes, principalmente de las comarcas, pero la pregunta de Fernando, si a algunos lugares no le llegaron las bolsas de comida, Ahora imagínate un libro. Bueno, porque esta semana otra de las situaciones que vamos a estar y vamos a ver es qué va a pasar con esa entrega de bonos. Ahora pasa a 100 balboas a partir del próximo miércoles. ¿Qué vamos a hacer con, bueno, ya los casos de COVID en aumento? Y una de las nuevas víctimas de esta pandemia ha sido la gobernadora Judy Meana, pues uno de los funcionarios estrella
de este gobierno que ha tenido que retirarse por 14 días mientras, bueno, va a guardar cuarentena. ¿Qué va a pasar también con, bueno, analizamos lo del trabajo, pero qué debe pasar, por ejemplo, en la conformación de la nueva junta directiva y de las nuevas comisiones de la Asamblea? Guillermo, quiero ir contigo porque en un momento en el cual nadie tiene claro Cambio Democrático si es un partido de gobierno o de oposición. Es más, Cheyo Gálvez el miércoles pasado mandó a hacer esa pregunta a Alejandro Pérez Saldaña, que por favor alguien le informe a qué juega Cambio Democrático. Rápido y sencillo, Cambio Democrático es un partido colaboracionista con el gobierno, que está dispuesto a transar con el mejor postor de cara a transitar su debacle próxima en el momento en que Ricardo Martinelli pues inicie en la inscripción de su partido. Esa es la verdad, eso ya lo tiene muy bien analizado. Sostener la bancada de Cambio Democrático hasta el final de la legislatura es casi imposible. Entonces no le queda de otra que convertirse en otra muletilla más del gobierno en la eventualidad que el Molirena pues exija mucho mayor peso dentro del gobierno. Recordemos que Molirena ya perdió el ministerio que tenía. Así que esas son cosas que pueden ir saliendo. Otra situación que puede suceder es el retroceso de algunos funcionarios, porque lo que ha pasado con Judy Meana y lo que ha pasado también con Carlos Pérez Herrera y otros representantes del corregimiento de Panamá, el de Don Bosco, y te das cuenta que tiene una sobreexposición por quizás de alguna manera el Ministerio de Desarrollo Social no hizo su papel. Yo no sé si por falta de herramientas o porque no se prepararon nunca. La nueva ministra tiene mucha experiencia en el tema, ha trabajado en varias fundaciones en diferentes periodos, María Inés Castillo, así que eso puede cambiar un poco en la medida de que se utilice también la tecnología, pero eso no es todo. Yo creo que la situación es mucho más grave que solamente dar $80 a algunas personas. Yo creo que el gobierno tiene que dar una respuesta este 1 de julio rápida, contundente y que se sostenga en el tiempo, porque eso es lo peor de todo, que se debe sostener en el tiempo. Este es el momento del Estado. Lamentablemente, este va a ser un periodo donde el Estado va a tener que tener un papel mucho más activo y igual apoyar a las industrias, a los sectores que sí pueden sobrevivir, como el centro bancario, el centro logístico, las mineras y el Canal de Panamá, que pueden apoyar, como en ningún otro país de la región, la situación. Pero esta semana puede ser una gran decepción el discurso del presidente de la República, o no. Recordemos, yo lo dije, que el presidente iba a vender una moratoria, que parecía moratoria, pero al final no lo era, y nunca lo fue. Y bueno, vamos a ver, eso siempre queda ahí. Los bancos siguen pidiendo el dinero a la gente, los servicios básicos también. Eso va a estar pendiente también y el presidente tiene que dar en su discurso del 1 de julio una luz en el camino para que los panameños sepamos para dónde va esto. Yo entiendo que el presidente tiene que cuidarse y estamos viendo los ejemplos de la sobreexposición a lo que lleva. Pero también está el vicepresidente, por lo menos en Ecuador lo hicieron. Entonces, alguien tiene que llevar el mando de esto, o por lo menos tiene que ser visible. Se tiene que poner la política a un lado. Ahora, partidos políticos como Cambio Democrático, como el Partido Panameñista, lamentablemente, es peor el cambio Democrático que el Partido Panameñista, que ese sí se ha vuelto un desastre, sobre todo porque su último presidente, pues, como dice José Luis, ahora vive en una isla y la información que yo tengo es que no está en Hong Kong por la pandemia. Pero ojo que ahora con las nuevas leyes de China sobre Hong Kong, si llega el señor Varela allá, pues lo perdimos, ya olvídate de la isla, bueno, lo perdimos para siempre. Bueno. Así que si el Ministerio Público quiere hacer algo, que no abra el aeropuerto todavía, porque si no lo va a perder. Y estas son cosas que tienen que resolverse. ¿Qué va a pasar con la justicia? ¿Qué va a pasar con los sistemas? Y yo lo voy a decir en voz alta, me temo que el sistema público de educación se perdió. El Ministerio de Educación no estuvo a la altura de las circunstancias y a pesar de que vienen unos módulos y no sé qué otras cosas, ¿qué va? Eso se perdió y lo que hay que pensar es ver cómo se hace con los muchachos del sistema público que lamentablemente van a quedar en un gran abismo con respecto a los muchachos que sí han estado siguiendo dando clases en algunos de los colegios particulares que estaban preparados para esta contingencia. Guy, otra de las noticias importantes de la semana
fue la decisión de Europa o de la Comisión Europea de pedirle a la Agencia Europea de Medicamentos la comercialización del Remdesivir como medicamento contra el coronavirus. Un medicamento que al pasarse a esa comercialización y de a ese hecho de que ya uno pues va a tener una modificación en su presentación, pueda convertirse en una especie de medicamento para aquellos que tengan síntomas y que no lleguen a situaciones peores con el COVID. Así es, Fernando. Yo pienso que el Remdesivir es una molécula muy promisoria. Recordemos que el Remdesivir es un medicamento antiviral de acción directa. Este es un medicamento que inhibe la replicación del virus. Ya la data inicial que ha sido publicada en semanas atrás claramente demuestra hallazgos muy positivos, Fernando, con respecto a acortación en cuanto al tiempo de recuperación clínica, y empezamos a ver también incluso números positivos en cuanto a reducción de la mortalidad. Así que pienso que los estudios, con excepción de un solo estudio, han sido realmente positivos para el medicamento Remdesivir. Ahora, creo que también esta semana excelentes noticias nuevamente con respecto a Remdesivir. Número uno, la compañía Gilead, que es la compañía responsable de la producción del Remdesivir, ha expandido su programa de desarrollo clínico, Fernando. Hoy en día tienen un programa de desarrollo clínico en donde están combinando el Remdesivir junto con medicamentos antiinflamatorios. Y esto es importante, Fernando, porque introduce el concepto de la terapia múltiple para casos de COVID-19. ¿Por qué esto es importante, Fernando? Porque estamos atacando no solamente el virus con el Remdesivir, sino que estamos atacando el componente inflamatorio de la infección por COVID-19 junto con el segundo medicamento que se está evaluando en estos estudios clínicos. También es importante enfatizar, Fernando, que la compañía actualmente está realizando un estudio en pacientes pediátricos. Si bien es cierto que los pacientes pediátricos representan solamente ese 2% de los diagnósticos de COVID-19, esto no implica que no existe morbilidad, que no existe enfermedad. Es simplemente que es una enfermedad mayoritariamente observada en adultos. Sin embargo, los casos pediátricos han sido francamente descritos en la literatura médica. Y este es un estudio, Fernando, de aproximadamente 45, 48 pacientes, a cerca de 50 pacientes, para ser más precisos, en donde se está hablando de un rango etario desde recién nacido hasta los 18 años de edad. Así que nuevamente, estudio en pediátricos y 2 estudios adicionales donde se utiliza el Remdesivir en combinación con medicamentos antiinflamatorios. La otra buena, gran noticia por parte de Remdesivir es que se está, ya se alcanzó la aprobación por parte de la FDA en cuanto a un estudio de fase 1 en donde se va a estar evaluando el Remdesivir, pero en esta ocasión inhalado. Recordemos que el Remdesivir en todos estos estudios que han sido publicados hasta la fecha, los que se están realizando hasta la fecha, se administra por la vía intravenosa, es decir, por la vía endovenosa. Sin embargo, esta nueva formulación de Remdesivir implica la administración por la vía inhalatoria. Y esto es importante, Fernando, porque el medicamento sería administrado por nebulizaciones, y la nebulización implica que se facilitaría la administración del medicamento, por lo cual pudiese ser utilizado y evaluado en estudios clínicos en fases tempranas de la infección por COVID-19. Realmente yo soy un proponente de lo que se llama la ventana terapéutica, es decir, existe un periodo donde los antivirales de acción directa van a ser mucho más efectivos. Creo que es un avance realmente importante poder administrar el Remdesivir por vía inhalatoria. Nuevamente, estudio de fase 1 va a ser el estudio inicial y posteriormente veremos la data de los estudios de fase 2 y fase 3. Así que excelentes noticias, nuevamente razón para optimismo a nivel mundial, y creo que este va a ser un avance muy importante realmente para la humanidad. Así es. Gay de la Rosa, como siempre, gracias por tu participación, igual que al ingeniero Guillermo Ruiz. José, pues día de la diversidad sexual y día también de la concienciación de la comunidad LGBT y Q+. Así que gracias a ustedes por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. A todos los espero mañana, 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias. Que pasen un feliz domingo.